Entonces vamos a hablar de tórax. Cuando hablamos de esta región del cuerpo, ¿ustedes qué pueden aportar? El tórax protege el corazón y los pulmones. Protege corazón, pulmones, ¿qué más? ¿Qué más encontramos en el tórax? ¿O qué cosas se Las relacionan El con tórax? esternón, costillas, Las costillas, ¿qué otra cosa, el chicos? esternón, Esternón, ¿qué más podemos decir? la parte superior del tronco. Parte superior del tronco. Esternón, Bueno, listo, ahí les comparto esto. Bueno, entonces cuando hablamos del tórax, estamos hablando de una cavidad que se encuentra ubicado o se encuentra ubicada en la parte anterior y superior del tronco. Entonces, el tronco va a tener en la parte posterior algo que ya vimos que se llama dorso y en la parte anterior dos cavidades, una superior que es la torácica y una inferior que es la abdominal. El tórax va a estar delimitado por dos aberturas, una abertura superior que corresponde al espacio delimitado por la primera costilla y una abertura inferior que es un espacio que va a estar delimitado por un músculo que se llama el diafragma. El tórax en su parte anterior y posterior va a permitir la unión de las costillas en la parte anterior al esternón y en la parte posterior a las columnas. El tórax, con este hueso que señalo aquí en medio, que es el esternón, va a tener una relación anatómica con este hueso, que es la clavícula, y que en últimas la clavícula es el hueso que permite la unión del miembro superior, en este caso el derecho, al tronco, porque no tenemos otra forma de unirlo. Entonces, medialmente, el tórax presenta el esternón. El esternón tiene las siguientes partes. La parte superior, una incisura o escotadura que se llama la yugular. Lateralmente tengo la incisura o escotadura clavicular, que es donde se une la clavícula y me forma la articulación esternoclavicular. Lateralmente hay unas incisuras donde se van a unir las costillas. El esternón presenta tres partes. La parte superior se llama el manubrio, la parte intermedia se llama el cuerpo y la inferior el proceso sifoideo o apéndice sifoides. Entre el cuerpo y el manubrio, aquí hay una articulación que se denomina una sincondrosis manubrio-esternal. Y en la parte inferior, entre el cuerpo y el proceso sifoideo, hay otra articulación que se llama la sincondrosis sifoesternal. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Lateralmente, el esternón va a permitir la articulación de las costillas. ¿Cuántas costillas tenemos en total? 24. 24, o sea, 12 por lado y lado. Vamos a hablar de una mitad. De esas 12,
se dice que 7 son verdaderas. O sea, tenemos 12 por lado y lado. Las 7 primeras se llaman verdaderas, o en algunos textos se la encuentran como veras. Las siguientes 5 se llaman falsas, o la van a encontrar como espurias. Y las dos, bueno, y dentro de esas 5 que son falsas, Dos flotantes. hay 2 que son flotantes, que corresponden a la 11 y la 12. ¿Por qué creen ustedes que se le dicen costillas verdaderas? Porque están unidas al esternón. ¿Alguien opina algo diferente o lo mismo? Sí, porque se articulan en el esternón. Bueno, entonces se le llaman verdaderas porque, como dicen ustedes, están articuladas directamente al esternón. Se llaman falsas porque no están articuladas directamente al esternón. Y las dos últimas, las flotantes, porque solamente tienen articulación en la parte posterior, en la parte anterior no. Entonces esa es la explicación. Bueno, entonces las costillas van a tener unas características comunes a todas. Entonces veámoslas. Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un tubérculo. Aquí también tenemos la cabeza con 2 caritas articulares, tiene un cuello, un tubérculo, hay un ángulo, que aquí también lo hay, y un cuerpo, que también lo hay aquí. Sin embargo, entre la primera costilla, vamos a hacer aquí el dibujito. ¿Qué diferencia pueden ver entre estos dos dibujitos? Que uno es más ancho que el otro. Exactamente. Entonces, la primera costilla, por llamarlo de alguna manera, está acostada, o sea, está puesta de forma horizontal. Su parte superior, esto, corresponde a la cara superior. Por ende, pues lo que estaría abajo sería la cara inferior. Y esta parte que señalo aquí, corresponde a el borde interno. De la segunda costilla hacia abajo, la parte superior corresponde al borde superior y lo que está orientado hacia adelante corresponde a la cara interna. Entonces aquí tenemos la primera costilla. Entonces mira que la parte superior es más ancha. ¿Sí la ves? Entonces esta parte corresponde
al borde superior. O sea, sería la cara superior, perdón, esto. Sin embargo, en las otras costillas, la parte superior corresponde al borde y voy a tener la cara interna y la cara externa. Entonces, ¿entienden la diferencia entre la primera y el resto? Ole. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, las costillas van a formar en relación con el esternón unas articulaciones. Las costillas en la parte anterior presentan un cartílago, que sería todo este. Entonces, la porción medial del cartílago costal se une al esternón y me forma la articulación esternocondral o condroesternal. La parte cartilaginosa de la costilla se une a la parte ósea de la misma y me forma la articulación costocondral o condrocostal. Y en la parte inferior, las costillas se van a unir entre sus cartílagos costales y se forman las articulaciones internocondrales. En la parte posterior, las costillas, a través de la cabeza de la costilla, se va a unir al cuerpo vertebral y me forma la articulación de la cabeza de la costilla. Y el tubérculo costal se va a unir a la cara articular del proceso transverso de una vértebra torácica y me forma la articulación costotransversaria. Entonces, la unión de la articulación de la cabeza de la costilla más la unión de la articulación costotransversaria se le llama articulaciones costovertebrales. Las costillas, me regreso acá y les explico algo. En la parte inferior presenta un surco, este surco. Por este surco va a pasar un paquete que se llama el paquete BAM. Téngalo en cuenta para ahorita una explicación. Resulta que entre borde superior, bueno, esa sería la primera costilla, entre la cara inferior de la primera y el borde superior de la segunda va a haber un espacio. Y este se llama intercostal, que sería este, el espacio intercostal. En ese espacio van a haber unos músculos que se llaman intercostales. Entonces, estos músculos van a tener una orientación de fibras que las vamos a relacionar con la línea media. Entonces, hay un músculo que se llama el intercostal interno. Y este músculo yo lo voy a ubicar en la cara anterior y medial al esternón, tomando como referencia la ubicación del cartílago costal, que es este. Estas fibras musculares van a ir de medial
de lateral a medial y de superior a inferior. Corrijo, van a lo contrario, de medial a lateral y de superior a inferior hacen esto. Los músculos que están enseguida de ellos se van a llamar los intercostales externos. Y estos músculos van a ir en sentido contrario a los intercostales internos. Van a ir de lateral a medial y de superior a inferior. Como el tórax es una cavidad, internamente vamos a encontrar unos músculos. Que se llaman los intercostales íntimos. Entonces, estos músculos van a tener la misma orientación de fibras que el músculo intercostal interno, sino que la diferencia es que lo vamos a encontrar dentro de la cavidad. Y posterior al esternón tenemos este músculo que se llama el transverso del tórax. En la parte inferior, entonces tenemos el diafragma. El diafragma va a tener una superficie torácica que está orientada hacia los órganos que están en la cavidad del tórax y una superficie abdominal que está orientada hacia la cavidad abdominal. Entonces tenemos la superficie torácica y la abdominal. En la superficie torácica van a ver unos puntos de inserción que se llaman los foliolos. Tengo el foliolo lateral y uno que va al medio, que es el medial. Sin embargo, este punto que vemos aquí, que está relacionado con el corazón, se llama el centro tendinoso del diafragma. Entonces el diafragma va a presentar unos orígenes musculares que corresponden a un origen esternal, un origen costal y un origen lumbar. En la parte lumbar, su origen va a estar relacionado con este par de estructuras que se llaman los pilares. Entonces tengo el pilar derecho, que es más largo y está más abajo en términos de las vértebras lumbares, y el pilar izquierdo. Estos pilares van a delimitar un espacio por el cual va a pasar unas estructuras que vienen del abdomen que van del tórax a la cavidad abdominal. Esta primera que acabo de señalar allí corresponde al hiato aórtico. En la parte superior tengo el hiato esofágico, que tienen que ver con el origen lumbar. En la parte de la pared posterior del abdomen, en relación con los pilares, hay un ligamento. Entonces, el ligamento que está ubicado sobre o delimita el hiato aórtico se llama el ligamento arcuado medio. Ese mismo ligamento va a cubrir la parte superior de un músculo que se denomina el psoas mayor, y aquí se llama ligamento arcuado medial, y lateralmente el mismo ligamento cubre la parte superior del músculo cuadrado lumbar y se llama ligamento arcuado lateral. Lo tengo al lado derecho y lo voy a tener
al lado izquierdo. Superior y lateral al hiato esofágico tengo el orificio para la vena cava inferior. Si lo veo desde la superficie abdominal. Si voy a la superficie torácica, entonces identifico el orificio para la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico. Cuando hablamos de hiato, significa que por ese espacio van a transcurrir más de una estructura. Entonces, el hiato aórtico pasa la arteria aorta más el conducto torácico, que está recogiendo la linfa de la cavidad abdominal y la lleva hacia el tórax. En el hiato esofágico pasa el esófago con los troncos vagales anterior y posterior, y la aorta, y el orificio para la vena cava inferior, pues va solito. El diafragma, como es un músculo, está inervado. Y esta inervación la da el nervio frénico. ¿Ustedes se acuerdan del plexo cervical? Sí, profe. El plexo cervical se forma ¿de qué raíces? De C3 y C4. Está cerca de C1 a C4. ¿Y el nervio frénico? Se forma de C3 y C4, que son de ramas del plexo cervical, y tiene un aporte de C5, que es plexo braquial. Entonces el nervio frénico, él desciende anterior a unos músculos que ya vimos que se llaman los escalenos anteriores, que son estos. El escaleno anterior y el escaleno medio me delimitan un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Surco interescalénico, ¿no? El surco interescalénico. Entonces, anterior al músculo escaleno anterior, desciende, o superficial a él, como lo queramos decir, el nervio frénico. Entonces el nervio frénico va a inervar el diafragma. Entonces, ¿qué sucede con el diafragma? Cuando él se contrae, sus fibras van a ir hacia la parte inferior. ¿Y para qué? O sea, ¿y por qué genera eso? Al hacerlo, los pulmones, su diámetro longitudinal se aumenta. Entonces hay unas estructuras en la parte superior que hace que la porción más alta del pulmón se alargue superiormente, y el diafragma permite que se alargue inferiormente. Cuando se hace el movimiento de expiración, las fibras del diafragma vuelven hacia arriba, ejercen una presión sobre los pulmones y el aire sale. Entonces, dentro de la cavidad torácica, sabemos que están los pulmones, y los pulmones hacen parte del sistema respiratorio. Entonces, la respiración se define como el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. Y va a tener dos movimientos o dos partes. Uno que es inspiración
que también se conoce como inhalación, y otro que es expiración, que se conoce como exhalación. Entonces, los músculos responsables, recuerde que a nivel muscular nosotros hablamos de agonistas y antagonistas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué es un músculo agonista? ¿Qué es un músculo antagonista? ¿Y qué es un músculo sinergista? Profe, los agonistas son los que determinan la contracción muscular. ¿Y el sinergista? Bueno, el agonista es el responsable directo de generar el movimiento. O sea, debido a su contracción isotónica concéntrica, él es el que ejecuta o es responsable del movimiento que se va a llevar a cabo. El sinergista le ayuda y el antagonista hace una contracción isotónica excéntrica, o sea, se contrae de forma diferente. Entonces, desde el punto de vista de la inspiración, vamos a tener músculos inspiratorios y músculos expiratorios, o músculos que permiten la inhalación y músculos que van a permitir la exhalación. Los músculos responsables de la inhalación van a ser el músculo intercostal externo, que ya lo vimos, y la parte intercondral del músculo intercostal interno, y también el diafragma. Esos son los responsables, o sea, estos son los agonistas. Los sinergistas van a ser el esternocleidomastoideo y los músculos escalenos anterior, medio y posterior. Estos tres. Ahora, ¿cuáles son los músculos responsables de la expiración? Entonces, los músculos intercostal interno, pero ya no su porción intercondral. Los músculos del abdomen, entonces el recto del abdomen, los oblicuos externo e interno y el transverso. Estos son los músculos responsables de la inspiración. Perdón, de la expiración. Estos. Porfa, alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Entonces ya dejamos la parte interna y nos vamos a la parte externa. En el tórax y en la parte anterior de la pared torácica está la glándula mamaria. Entonces la glándula mamaria va a presentar una papila mamaria en la cual voy a encontrar los poros lactíferos, una areola donde tengo las glándulas alveolares, y estos poros lactíferos pues van a tener una relación directa con la glándula mamaria, y la glándula mamaria pues sirve como vehículo para el transporte de la leche materna que se genera por un estado de embarazo, que luego va a ser estimulada por el bebé a través de la succión.
que se genera en la papila mamaria. Entonces aquí hacemos un corte. Entonces vamos a encontrar unos conductos lactíferos que van a transportar la leche hasta un seno lactífero y que luego va a ser eyectada a través de los poros lactíferos presentes en la papila mamaria a través de la succión. En un corte lateral, entonces estamos viendo que la glándula mamaria se ubica entre la segunda y sexta costilla. Va a estar anterior al músculo pectoral mayor. Internamente presenta un alvéolo mamario. Hay unos ligamentos suspensorios que la van a sostener para que por el peso que se genere por la acumulación de leche, pues no se oriente tan inferiormente. Sin embargo, pues por el efecto de la gravedad, eso siempre va a pasar. Además, la glándula mamaria pues va a tener alto contenido de tejido graso. Internamente, la glándula mamaria va a presentar unos nodos linfáticos. Entonces, estos nodos linfáticos van a estar hacia la parte lateral y superior con los nodos axilares y hacia la parte medial con los nodos paraesternales. Estos nodos linfáticos van a permitir en su momento la diseminación de células cancerígenas y a eso le llamamos metástasis. Por eso el cáncer de mama cuando hace metástasis pues es agresivo debido a la relación con estos nodos linfáticos. Entonces, aquí vemos la cantidad de nodos presentes alrededor de la glándula mamaria. Profe, Dime. con eso de los nodos, ¿también se puede presentar lo que dicen la mastitis? Pero mira que creo que la más, bueno, ahí sí no sabría decirte. No sé. La verdad no sé. Estefanía, vos qué has hecho Profe, pues es que yo tengo entendido que la mastitis es cuando el niño sí, es en la papila mamaria, es en el pezón. con una forma adecuada va a generar la mastitis, la inflamación. Profe, Te pues, escucho. Dale. Dale, Angie. pero a mí me dio fue porque tenía, digamos, que me sacara esa leche, entonces se me acumuló y eso formó como gránulos, esa leche se forma como, digamos, como piedritas y eso, Sí, como que se calcifica. ajá, y eso es que la mastitis. Exacto. Pero Es puede eso. ser por una obstrucción del poro lactífero o porque la leche no se pudo Profe, pues hay dos. extraer. Es la Porque obstrucción la del leche no se conducto pudo mamario extraer. o una infección. Casi siempre es por la obstrucción del conducto porque segregan mucha leche Ajá. y se capsula. Sí, bueno, no lo sabía. O sea, sé que, por ejemplo, en los niños o en los hombres genera como la piedrita a la altura de la papila. Y pues se genera de dolor, pero es, digámoslo, es pasajero. Pero no lo sabía en las mujeres. Bueno, entonces tomando como referencia lo que puede suceder en la glándula mamaria, pues se debe hacer el autoexamen de mama. Entonces este examen, pues recuerden que debe ir desde la parte más interna hacia afuera en forma circular, en forma de espiral. Porque ustedes saben que la incidencia pues, de cáncer de mama ha aumentado bastante. Y el cáncer de mama pues, es supremamente agresivo.
Entonces, el examen se debe hacer, niñas. Entonces aquí vemos una lesión, o sea, vemos un tumor en la glándula mamaria. Se debe hacer un examen, una mamografía. Después de la mamografía ya se identifica dónde está el tumor y luego se hace una biopsia, se hace un estudio citológico y se determina qué tipo de tumor es, benigno o maligno. Y si es maligno, pues normalmente hay presencia de células cancerígenas y pues debe ser tratado como tal. Los hombres también tenemos glándula mamaria y nos debemos de hacer el autoexamen. No solamente el de testículo que se debe hacer, sino el examen de la glándula mamaria. Dentro de la cavidad del tórax, allí vamos a encontrar dos órganos, bueno, varios órganos, pero dos órganos que tienen que ver con el sistema respiratorio que se llaman los pulmones. Los pulmones son dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Van a estar cubiertos por un tejido epitelial de revestimiento que se llama la pleura. Entonces, esta pleura va a definir las regiones pleuropulmonares, que van a ser derecha e izquierda respectivamente. Esas regiones pleuropulmonares medialmente delimitan un espacio que se llama el mediastino. Y el mediastino, en esta vista que es un corte transversal, especialmente el mediastino medio, es donde va a estar el corazón. Si lo vemos en un corte sagital, entonces vamos a tener un mediastino en la parte superior y un mediastino en la parte inferior. Entonces, en la parte superior el mediastino está delimitado por la abertura superior. Entonces allí tenemos la primera costilla y el mediastino inferior lo vamos a ubicar en relación con el diafragma que estaría acá. Si ubico el mediastino de anterior a posterior, voy a tener el mediastino anterior, mediastino posterior y lo que está en la mitad es el mediastino medio. Entonces, tomando como referencia la primera vértebra torácica hasta la cuarta, ese sería el recorrido o el espacio que comprende al mediastino superior. Tomando como referencia la cuarta vértebra torácica hasta la 12, como límite inferior el diafragma, este espacio corresponde al mediastino inferior. Bueno, chicos, entonces vamos a la parte práctica del sistema respiratorio. Entonces, cuando hablamos de sistema respiratorio, pues tenemos que irnos al tórax, perdón. Aquí. Entonces, esta sería el tórax delimitado superiormente por la abertura superior, que corresponde a qué estructura.
La incisura yugular. La abertura superior, recuerda que estaba por la primera costilla. Y la inferior, pues va a estar dado por el diafragma. Entonces, si yo retiro aquí, vamos a comenzar a identificar las diferentes partes. Bueno, aquí sí, aquí tenemos, ¿cómo se llama esto? Ahí sí es la incisura yugular. Esta sí es la Incisura incisura o la escotadura yugular. Aquí tendríamos el esternón. Entonces el esternón tiene 3 porciones. El manubrio, O sea, el cuerpo y el proceso. sifoideo. Entre el cuerpo y el manubrio, o sea, aquí Ángulo external. el ángulo external. Este ángulo, a mí se me pasó decirlo en la parte teórica, este ángulo puede estar aumentado. Entonces uno lo puede ver así en una persona. Cuando está aumentado, se le llama es así. Pectum carinatus. No recuerdo si es con N o con M, porque es latín. Y si está deprimido, se llama pectum excavatum. Es con M, profe. ¿Con M? Listo. ¿Ambos? Sí, profe. Gracias. Entonces, cuando está, digámoslo, orientado hacia la parte anterior, sería carenatus. Y cuando está deprimido, sería pectum excavatum. ¿Listo? Bueno, entre los espacios intercostales hay unos músculos que se llaman los músculos intercostales. Entonces, estos músculos, los que van orientados de medial a lateral, se llaman ¿cómo? Intercostales internos. Intercostales internos, que serían estos que estoy aquí señalando. Y los que estarían laterales a él, Los externos. Externo. los intercostales externos. Muy bien. Entonces, en la parte inferior, espere chicos, les muestro acá. En la parte muscular, aquí vemos mejor los músculos intercostales internos. Mira la orientación de las fibras. ¿Esta estructura qué sería? Los cartílagos. Los cartílagos costales. ¿Este tipo de articulación sería cuál? ¿Qué sería esta misma? Intercostal Intercondral. es intercondral. Esta Postocondrial. Postocondral. Osteocondial. costocondral. Y esta esternocostal. Esternocostal. esternocondral o condroesternal, porque recuerda que esto es la parte cartilaginosa. Entonces, ¿cuál es la esternocostal? Es esta.
La esternocostal no hay. Lo que pasa es que en la presentación hay un error. Esternocostal como tal no hay porque, a no ser de que asumiera la esternocostal como la condroesternal, pero pues no. Como tal no. Es esternocondral porque la parte cartilaginosa de la costilla que se une al esternón y la parte cartilaginosa de la costilla que se une a la parte costal de la misma forma la condrocostal y en relación con el esternón condroesternal y entre los cartílagos intercondral. Entonces estos cartílagos se suelen inflamar. ¿Y a esa inflamación cómo se le llama? Osteocondritis esternocostal. Osteocondritis. Entonces posiblemente ustedes ya la hayan vivido por la Sí, exigencia podría académica, ser. Sí, ya. por el estrés generado por otras materias, no por anatomía. A mí me sacan de paseo. Culpable. Yo no tengo nada que ver ahí. ¿Quién les dijo a ustedes que fueran por sus sueños? Nadie. Entonces, bueno, aquí tenemos este músculo que va a la parte posterior, se llama. Acá. Intercostal íntimo. Ah, No, mírala allá al fondo, al fondo, al fondo. Músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El transverso del El tórax. transverso del tórax. ¿En serio? Diafragma, ¿no? El El diafragma. diafragma. Músculo que divide la cavidad torácica y la abdominal. El diafragma. El diafragma, niños. Yo entiendo que ya a esta hora es falta de glucosa. Este sería el pilar derecho. Este sería el pilar izquierdo. Entre los dos pilares se forma un hiato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Aórtico. Hiato aórtico. Muy bien. Y el que está en la parte superior, pues se alcanza a ver un pedacito. Esófago. El Hiato esofágico. Hiato esofágico. Y aquí hay un ligamento. Lo pinto de color negro. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ay, yo lo escribí mal. ¿Cómo? Arcuado, arqueado, no sé. Arcuado. O en algunos textos posiblemente lo encontrés con el nombre de arcuato. Arcuado, sí. Ya. Arcuado. Ligamento arcuado medio. Aquí hay un músculo que se llama el psoas mayor y aquí va a haber un ligamento. ¿Qué sería el ligamento arcuado qué? Medial. Medial y aquí tendríamos el ligamento arcuado Lateral. lateral. Entonces, en total, ¿cuántos ligamentos arcuados tenemos? 2. 4. ¿Sí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5. 5. Tenemos 5. Un ligamento arcuado medio y 2 ligamentos arcuados mediales y 2 ligamentos arcuados laterales. En total, 5. Listo, vamos a ver acá. Tenemos la parte de los huesos.
Pasar las costillas. Bueno, en la parte posterior de la cavidad torácica, las costillas se van a unir a las vértebras. ¿A qué vértebras se unen las 12 costillas? Las torácicas. A las torácicas, muy bien. Entonces, la cabeza de la costilla, te las muestro acá de mejor manera. Tiras una vértebra aquí. La cabeza de la costilla se va a unir en esta parte y en esta otra, y me forma la articulación de la cabeza de la costilla. ¿Y qué parte de la costilla se une aquí? A la cara articular del proceso transverso o la cara articular transversaria. ¿Qué parte se une ahí? Aquí. ¿No es parte de la clavícula, profe? No, allí se une el tubérculo de la costilla y me forma la articulación costo-transversaria. Veamos aquí si podemos identificar. Exactamente. Mira el nervio frénico acá. ¿Sí lo ves? Y aquí tendríamos el nervio vago. Ojo, no se debe confundir el nervio frénico con el nervio vago. El nervio vago va a descender entre o va a transcurrir en medio de la arteria carótida común y la vena yugular interna. Y el nervio frénico se va a ubicar superficial o anterior al músculo escaleno anterior. En la parte inferior, el diafragma va a presentar dos cúpulas, una hacia el lado derecho y la otra hacia el lado izquierdo. La del lado derecho es un poco más alta porque aquí está el hígado y la del lado izquierdo es más baja. Por eso hace que el pulmón derecho en relación con el izquierdo, pues el derecho esté un poco más arriba, especialmente en su lobo inferior, y el izquierdo esté un poco más abajo. Bueno, chicos.